La luz del candelabro sobre mi cabeza era excesiva, tan blanca y fría como el mármol bajo mis pies. Me sentía pequeña, una mancha gris en una pintura saturada de oro y burdeos. Pilar, mi suegra, estaba sentada en el sillón de terciopelo, la matriarca inamovible, su perfil tallado en pura superioridad. Jorge, mi esposo, no se atrevía a mirarme. Sus ojos estaban fijos en la punta de sus zapatos italianos, como si fueran el objeto más fascinante de la habitación. Yo sostenía la bandeja de plata con 3 tazas de té que nadie bebería. Era mi rol esa noche, la sirvienta vestida de esposa. Lucía, la voz de Pilar era un bisturí afilado, cortando el silencio denso. ¿Cuánto tiempo más planeas prolongar esta farsa? Mi corazón, que ya llevaba 2 años latiendo al ritmo de la humillación, dio un salto. Dejé la bandeja sobre la mesita auxiliar, asegurándome de que el tintineo del metal fuera casi inaudible. No entiendo, Pilar, dije. Mi voz era suave, entrenada para sonar sumisa, pero había una fisura de acero en mi interior que ni ella podía ver todavía. Pilar se echó hacia atrás, el movimiento majestuoso, como si el propio sillón se hubiera inclinado ante ella. Llevaba un broche de diamantes que atrapaba la luz, brillando con una arrogancia que odiaba. Eres una mujer inteligente, Lucía, lo suficiente como para saber que tu utilidad se agotó hace meses. El problema de Jorge fue resuelto, y la casa, bueno, la casa ya no es necesaria. La palabra necesaria flotó en el aire, impregnada de un utilitarismo cruel. Observé sus manos, perfectamente manicuradas, tamborileando sobre el reposabrazos. Manos que nunca habían lavado un plato, manos que nunca habían tenido que empacar una vida entera en cajas de cartón baratas. Jorge se removió incómodo. El crujido del cuero de su sillón sonó como un disparo en el silencio opresivo. Sentí el impulso de gritarle, un grito primal que nacía en mis entrañas. Quería exigirle que levantara la cabeza, que abriera la boca y me defendiera. Quería que recordara que el problema que Pilar mencionaba con tanta ligereza tenía un precio exacto, 494.000 euros. El precio de mi hogar, el precio de la herencia de mis padres, el precio de mi dignidad. Pero me mantuve en silencio. Mi silencio era ahora mi armadura, la única barrera entre mi cordura y la locura absoluta. Pilar continuó, sin un atisbo de piedad, disfrutando cada sílaba como si estuviera saboreando un vino añejo. Entonces, ¿qué sugieres, Pilar?, pregunté. Mis manos ya no temblaban. La calma que sentía era aterradora, una calma glacial que precede la tormenta. Pilar sonrió, y esa sonrisa era el peor tipo de veneno, condescendiente, victoriosa. Se levantó lentamente y caminó hacia la chimenea apagada, dándome la espalda, demostrando que para ella yo no representaba ninguna amenaza. Sugiero que firmes los papeles que el abogado te enviará mañana. Una compensación adecuada, por supuesto. Algo modesto, digamos lo suficiente para que no termines durmiendo bajo un puente, pero no lo suficiente para que te sientas cómoda o pienses que puedes vivir de nosotros eternamente. La verdad, Lucía, es que nunca fuiste parte de esta familia. Fuiste una solución temporal, una venda sobre una herida que ya sanó. Me levanté despacio. El mármol estaba frío, traspasando las suelas de mis zapatos baratos, pero mi sangre ardía con la fuerza de un volcán inactivo que acaba de despertar. Sentí el peso de la traición de Jorge, la burla de Pilar. Había sacrificado todo por un hombre que permitía que su madre me tratara como un objeto desechable, como un pañuelo usado, después de haberle salvado el pellejo financiero y su reputación social. Pilar se giró, confundida por mi falta de resistencia histérica, por la ausencia de lágrimas. Frunció el ceño, una grieta en su máscara de porcelana. ¿No vas a llorar? La última prometida de Jorge al menos hizo un escándalo digno, rompió un jarrón. Tú simplemente te quedas ahí parada,
con esa mirada vacía de clase obrera. La miré directamente, y por primera vez ella vio algo más que sumisión en mis ojos. No vio a la huérfana agradecida, no vio a la esposa trofeo de descuento, vio cálculo, vio matemáticas puras y duras. No, Pilar, respondí, mi voz resonando con una autoridad nueva, desconocida incluso para mí. No voy a llorar. Las lágrimas son para quienes tienen algo que perder, y ustedes acaban de demostrarme que aquí no hay nada que valga una sola de mis lágrimas. Me voy. Pero antes de irme, quizás deberíamos tener una conversación muy seria sobre la verdadera compensación. Y créeme, será mucho más que modesta. Di un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal por primera vez en 2 años. Pilar retrocedió instintivamente. ¿Me estás amenazando, niña?, siseó ella. No es una amenaza, Pilar. Es una notificación de negocios, dije fríamente. Giré sobre mis talones y caminé hacia la salida, pasando junto a Jorge sin siquiera rozarlo. Él ni siquiera levantó la cabeza. Salí de esa sala. No era solo la casa de la suegra, era la prisión dorada. Los techos altos, las molduras de yeso, los retratos de antepasados que me miraban con desdén. Todo quedaba atrás, y la llave de mi celda, paradójicamente, me la habían dado ellos mismos. La furia y el dolor se convirtieron en un motor frío y preciso, un mecanismo de relojería que acababa de empezar a contar el tiempo hacia su destrucción. La fase de sacrificio había terminado. Empezaba la fase de la venganza. Para entender mi reacción esa noche, para comprender por qué no me derrumbé en el suelo sollozando como una víctima, tienen que entender el peso real de esos 494.000 euros. En el mundo de Pilar, esa cifra era un número en una hoja de balance, el costo de un yate pequeño o una joya extravagante. Pero para mí, no era dinero, era sangre, era historia. Era el eco de la risa de mi madre y el olor del tabaco de pipa de mi padre. Yo era Lucía Pérez. Ese apellido no abría puertas en los clubs de campo, ni aparecía en las páginas de sociedad. Era hija de un arquitecto talentoso pero humilde, un hombre que creía que la honestidad era el mejor material de construcción, y de una profesora de música que podía hacer llorar a las piedras con su violín. Vivíamos en una casa con jardín en las afueras, una propiedad que mi padre había diseñado y construido con sus propias manos durante 10 años. No era una mansión, pero estaba llena de luz. Cada ventana estaba orientada para capturar el sol de la mañana. Cada viga de madera tenía una historia. Mis padres siempre me enseñaron que la estabilidad era el mayor lujo, que tener un techo propio donde nadie pudiera echarte era la verdadera libertad. Cuando murieron en aquel estúpido accidente de tránsito hace 5 años, un camión que perdió los frenos, una lluvia torrencial, un destino cruel, esa casa fue lo único que me impidió caer en el abismo. Las paredes aún conservaban el sonido de sus voces, el jardín aún tenía los rosales que mi madre podaba. Esa casa era mi ancla, mi santuario, mi útero protector contra un mundo que de repente se había vuelto frío y solitario. 2 años después de enterrarlos, cuando mis heridas apenas comenzaban a cicatrizar, conocí a Jorge. Él no era como los chicos con los que había salido. Era el heredero de Logística del Sur S.L., una empresa que sonaba importante. Jorge tenía esa mezcla peligrosa de vulnerabilidad y sofisticación. Era cantador al principio, suave, con ojos tristes de perro apaleado que parecían pedir rescate a gritos. Me hacía sentir necesaria, me hacía sentir que yo, la chica sencilla, tenía algo que a él, el príncipe rico, le faltaba: autenticidad. Me llevó a cenar a lugares donde no había precios en el menú. Me escuchaba hablar de música y arquitectura como si fuera la mujer más fascinante del mundo. Pero poco a poco las cenas románticas se convirtieron en confesiones angustiosas. Me contó sus problemas como si fueran secretos de Estado. Susurros cargados de vergüenza en la oscuridad de su coche deportivo. «Me estoy ahogando, Lucía», me dijo una noche lluviosa, agarrando mis manos con tanta fuerza que me dolió.
El juego. Empecé por aburrimiento, luego por adrenalina. Y ahora debo dinero a gente mala, gente que no demanda, gente que rompe piernas. Las deudas se acumulaban como montañas de arena, amenazando con sepultar no solo su reputación, sino también la empresa familiar. Y ahí entró Pilar. Pilar no me pidió el dinero. Ella me manipuló para que yo ofreciera el dinero. Me invitó a tomar té, ese mismo té amargo que serví la noche de mi expulsión, y me presentó la situación como si fuera una prueba de amor épica, un drama shakespeariano donde yo tenía el papel protagonista. «Lucía, querida», me dijo, tomándome de la mano con una calidez falsa que en ese momento confundí con afecto maternal. «Tú eres su salvación. Jorge te ama, pero este error lo está matando. Si la empresa cae, él se suicidará. Lo conozco. Es demasiado frágil. Pero si tú le das el dinero, le das una segunda oportunidad. Le das vida. Y a mí me das a mi hijo de vuelta. Serás la heroína de esta familia». Jorge, con lágrimas en los ojos, lágrimas que ahora sospecho eran tan falsas como sus promesas o quizás lágrimas de un cobarde que llora por sí mismo, se arrodilló ante mí. «Nunca te amaré más que en este momento, Lucía. Este dinero no es un regalo, es el fundamento de nuestro futuro. Lo recuperaremos, juntos. Construiremos algo más grande que esa casa vieja tuya. Te daré el mundo, te lo juro por mi vida». Mentira. Todo era una mentira elaborada, tejida con hilos de desesperación y codicia. El proceso de venta de mi casa fue una agonía lenta, una amputación sin anestesia. Recuerdo la última vez que abrí la puerta, el olor a cera vieja y madera, el eco de mis pasos en los pasillos vacíos que resonaban como un lamento. Toqué la marca en el marco de la cocina donde medíamos mi altura cada cumpleaños. Acaricié la barandilla que mi padre había lijado. El día que firmé 2 papeles de venta, el notario me miró por encima de sus gafas. «¿Está segura, señorita Pérez? Esta propiedad está en una zona de alta revalorización. Es un activo muy seguro». «Estoy segura», dije, con la voz estrangulada mirando a Jorge que esperaba en la esquina de la oficina moviendo la pierna con impaciencia nerviosa. El abogado de la familia de Jorge, un hombre gris y untuoso llamado don Ernesto, me miró con una mezcla de lástima y respeto depredador mientras extendía el cheque para el depósito. 494.000 euros, un valor que para mí era infinito. Era la vida de mis padres convertida en dígitos bancarios. El dinero no pasó por mis manos ni un segundo. Se transfirió directamente a las cuentas controladas por los prestamistas de Jorge y a cubrir los agujeros en los libros de contabilidad. La empresa de la familia, Logística del Sur S.L., se salvó. Los acreedores desaparecieron. Jorge y Pilar respiraron aliviados. Brindaron con champán esa noche. Y yo me quedé sin nada material, sin casa, sin refugio, sin el legado de mis padres. Solo tenía un anillo en el dedo y una promesa vacía. Me mudé a su mansión y rápidamente descubrí que no era la señora de la casa. Era una inquilina indeseada. La mansión era fría, un museo de apariencias. Mi vida se convirtió en una constante actuación para complacer a un público que me despreciaba. Pilar exigía perfección absoluta. «Ese vestido es demasiado colorido, Lucía. Aquí preferimos los tonos neutros. No queremos parecer un carnaval de pueblo», me decía, mirándome de arriba abajo. «No hables de política en la mesa, querida. No tienes la educación necesaria para opinar sobre economía global». Me cortaba en las cenas cuando intentaba participar. Poco a poco me fui borrando. Cambié mi ropa, bajé mi voz, escondí mis opiniones. Me convertí en una sombra que se deslizaba por los pasillos, siempre servicial, siempre atenta.
Ella me trataba como una empleada de servicio de lujo, con derecho a dormir en una de las habitaciones de invitados, porque, curiosamente, la suite principal siempre estaba en renovaciones, o Jorge estaba muy estresado y necesitaba espacio. «Tu dinero resolvió el problema», me decía Pilar a menudo, asegurándose de que nadie más lo escuchara. «Pero tu origen, Lucía, sigue siendo el mismo, humilde. El dinero compra ropa, pero no compra clase. No lo olvides». Yo sonreía y asentía, tragándome la bilis. «Sí, Pilar, tienes razón. Pilar». Pero lo que ellos no sabían, lo que su arrogancia les impedía ver, es que yo no estaba simplemente aceptando mi destino. Llevaba 2 años en la infiltración más exhaustiva de mi vida. Mientras ellos creían que yo solo leía novelas románticas baratas en la biblioteca o que perdía el tiempo arreglando flores en el jardín, yo estaba estudiando. Me obligué a aprender. Aprovechaba cada momento en que la casa estaba vacía. Entraba en el despacho de Jorge con la excusa de limpiar el polvo. Leía los balances financieros que dejaban descuidados sobre el escritorio, creyendo que yo era demasiado tonta para entender las columnas de debe y haber. Aprendí la jerga de los informes anuales. Busqué en Google cada término que no entendía. EBITDA, paraísos fiscales, sociedades pantalla, testaferros. Me familiaricé con los nombres de los principales clientes y proveedores. Memoricé las fechas de las reuniones clave. Y lo más importante, empecé a entender las complicadas estructuras corporativas que Pilar utilizaba para optimizar los impuestos. Noté discrepancias, pequeñas al principio, pero constantes. Facturas de proveedores que no existían en el registro mercantil. Gastos de representación que coincidían con las vacaciones de Pilar en las Maldivas. Mi mente, entrenada por la disciplina de la música y la precisión de la arquitectura que heredé de mis padres, se había convertido en un disco duro que almacenaba cada pequeño desliz, cada factura inflada, cada conversación a medias escuchada detrás de las puertas. El sacrificio de mi casa había sido un dolor que me desgarraba el alma cada noche, pero me había dado algo invaluable: acceso total e insospechado al corazón podrido de su imperio de cartón. Ellos pensaban que tenían a una esclava, no sabían que tenían a una espía durmiendo bajo su propio techo. La verdadera traición no fue la falta de amor de Jorge, eso lo supe desde el principio, desde que sus besos se volvieron rutinarios y sus ojos esquivos. La verdadera traición fue la cobardía, la indolencia patética con la que permitió que mi sacrificio, mi sangre vital financiera, fuera desechada como basura. El incidente que rompió mi espíritu y me impulsó a la acción final ocurrió hace 6 meses. El invierno había sido cruel ese año, y la mansión, con sus corrientes de aire y su calefacción ineficiente en el ala de invitados, se convirtió en una nevera. Caí enferma, una gripe brutal que se convirtió en bronquitis. Estaba confinada en la habitación de invitados, la habitación azul, como la llamaba Pilar con desdén, sudando bajo 3 edredones, temblando con una fiebre que distorsionaba la realidad. Nadie vino a traerme sopa, nadie vino a ponerme un paño frío en la frente. Jorge asomó la cabeza una vez, con una mascarilla puesta, y dijo desde el marco de la puerta: «Descansa, no nos contagies, tenemos la gala benéfica el viernes», y cerró la puerta. Esa soledad febril fue mi crisol. En la tercera noche la fiebre bajó un poco, dejándome en ese estado de lucidez hipersensible donde los sonidos se amplifican. La casa estaba en silencio, excepto por unas voces que venían del estudio adyacente, conectado a mi pasillo por una ventilación antigua que llevaba el sonido con una claridad traicionera. La puerta del estudio estaba entreabierta, vi una franja de luz ámbar cortando la oscuridad del pasillo. Me arrastré fuera de la cama, mis piernas débiles como hilos de algodón, y me acerqué. Pilar hablaba. Su tono no era el de una madre preocupada, sino el de una generala satisfecha.
Has tomado la decisión correcta, Jorge. Finalmente estás pensando con la cabeza y no con la culpa. Deshazte de ella, es un peso muerto. Ya tenemos la liquidez, los bancos han vuelto a confiar en nosotros. No la necesitamos cargando con ese historial familiar humilde, esa mirada de perro apaleado que pone nerviosos a los inversores. Me apoyé contra la pared fría, sintiendo cómo mi corazón golpeaba contra mis costillas doloridas. Jorge, con su voz baja y quejumbrosa, respondió, y su respuesta me apuñaló con una frialdad que superó cualquier fiebre. Lo sé, madre, es solo que... es incómodo. Le di mi palabra. Ella vendió la casa de sus padres, pagó el precio completo, 494.000 euros. Es una cifra considerable. Si la echamos así, sin más, me siento mal. Esperé una defensa, esperé que dijera, es mi esposa, esperé humanidad. Tonterías sensibleras. Pilar bufó, el sonido de hielo cayendo en un vaso de cristal. Esa mujer ya ha sido compensada con el prestigio de ser tu esposa por un par de años. Le dimos un techo, le dimos roce social. ¿Crees que realmente lo perderá todo? Tírala un poco de dinero, unas migajas, y se irá. Es mansa. Si intentara luchar en los tribunales, le recordamos que si no hubiéramos pagado a esos usureros con su dinero, tú estarías arruinado o muerto. ¿Crees que arriesgaría su reputación de salvadora mártir? No tiene las agallas para una guerra. Me quedé helada. No era solo que planearan echarme, era que daban por sentada mi pasividad. Contaban con mi bondad como si fuera una debilidad explotable. Jorge continuó, y esta vez hubo una nota de miedo genuino en su voz, el único momento honesto de la noche. Pero madre, hay un riesgo. ¿Qué pasa con las cuentas de logística del sur? Si ella contrata a alguien, si investigan, si los abogados revisan las transferencias de los últimos años, recuerda lo que hiciste con el préstamo de la empresa fantasma en Gibraltar. Si Lucía, por algún milagro de inteligencia, saca eso a la luz. Mi respiración se detuvo. Gibraltar, empresa fantasma. Cállate, Jorge. Siseó Pilar con veneno. Eso está enterrado bajo capas de legalidad que esa tonta nunca entendería. Esas transferencias son mínimas, Jorge, solo una forma de mantener una reserva sin pagar esos impuestos draconianos del gobierno. Es creatividad contable, y Lucía es demasiado estúpida, demasiado inocente para encontrar el hilo. Ella piensa que el dinero se evaporó en deudas, nunca buscará en las ganancias. Ese fue el momento, el clic en mi cerebro. La fiebre desapareció instantáneamente, reemplazada por una adrenalina fría y pura. Pilar no solo era cruel, era criminal. Había estado utilizando Logística del Sur, la empresa que mi dinero, el legado de mis padres, había rescatado, para desviar fondos a una subsidiaria offshore y evadir impuestos. Me arrastré de vuelta a la cama, pero no dormí. Miré el techo en la oscuridad y por primera vez en 2 años no vi sombras. Vi un mapa, un plan. Ya no era Lucía, la esposa sacrificada, era Lucía la inversora estafada. Y mi inversión iba a rendir dividendos o iba a quemar la empresa hasta los cimientos. Esa misma noche, a las 3 de la madrugada, cuando los ronquidos de Jorge resonaban desde su habitación y la casa estaba sumida en un silencio sepulcral, me levanté. Me puse unos calcetines gruesos para no hacer ruido. Me dirigí a la oficina de Jorge. Mis manos no temblaban. Yo conocía la combinación de su caja fuerte escondida detrás del cuadro de casa. Era patético. 0409. El cumpleaños de su primera novia, no el mío. Siempre lo supe, pero nunca dije nada. Ahora esa falta de respeto jugaba a mi favor. La caja se abrió con un clic suave. Dentro había fajos de billetes, relojes y carpetas. Ignoré el dinero en efectivo. Busqué papel. Encontré lo que buscaba en una carpeta azul marcada inocentemente como Inversiones 2021 varios. La abrí bajo la luz de la linterna de mi móvil. Ahí estaban, documentos de constitución de una empresa en Gibraltar,
Phoenix Offshore Holdings y, lo crucial, copias de transferencias bancarias recurrentes, mensuales, sistemáticas, todas firmadas por Pilar, dinero saliendo de Logística del Sur hacia Phoenix. Pero encontré algo más, algo que hizo que se me helara la sangre. Un documento interno, una nota manuscrita de Pilar a su contador. Utilizar la inyección de capital de LP, Lucía Pérez, para cubrir el déficit operativo, liberar el flujo de caja actual y desviarlo a Phoenix. La chica no pedirá auditoría. No solo habían evadido impuestos, habían lavado mi herencia. Habían tomado el dinero limpio, honesto y trabajado de mis padres y lo habían usado como tapadera para enriquecerse ilegalmente en un paraíso fiscal. Tomé fotos de cada página. Mis dedos se movían con precisión quirúrgica. Documento, foto, enfoque. Documento, foto, enfoque. Cuando terminé, dejé todo exactamente como estaba. Cerré la caja fuerte. Volví a mi habitación. Me miré en el espejo del baño. Estaba pálida, con ojeras profundas, el pelo revuelto por la fiebre. Parecía un fantasma, pero mis ojos eran los de un lobo. Durante las siguientes semanas, mi comportamiento fue digno de un Oscar. Actué como la esposa abatida, triste y resignada que ellos esperaban. Me volví invisible, pero omnipresente. Dejé de hablar en la mesa. Asentía a cada orden de Pilar con una docilidad que rozaba la catatonia. «Es bueno que por fin entiendas tu lugar, Lucía», me dijo Pilar un día en el desayuno, mientras yo le servía el café. Ni siquiera me miró. Estaba leyendo las noticias de sociedad en su tablet. Sí, Pilar, he reflexionado mucho durante mi enfermedad, le dije con la cabeza gacha, ocultando la chispa de odio en mis ojos. Entiendo que quizás no soy adecuada para esta vida. Pilar bajó la tablet, sorprendida y encantada. Vaya, un momento de lucidez. Bien, el abogado vendrá pronto. Prepárate para el acuerdo. Es generoso, considerando que no aportaste nada más que ese dinero sucio y rápido al principio. Tragué saliva. Dinero sucio, el dinero de mi padre. Por supuesto, respondí, mi voz temblando intencionalmente. Solo pido una cosa, Pilar, para mi propia paz mental. Antes de firmar, necesito entender la salud financiera actual de Logística del Sur. Ya que mi capital fue fundamental para su supervivencia, necesito asegurar que la compensación que me darán proviene de una fuente estable y no causará problemas a Jorge en el futuro. Quiero irme sabiendo que él queda bien. Era la jugada perfecta. Apelar a su ego y a mi supuesta preocupación por su hijo. Pilar se rió, una risa seca, como hojas muertas arrastradas por el viento. ¿Tú? ¿Entender finanzas? No seas ridícula, niña. Apenas sabes cuadrar la lista de la compra. Pero se detuvo, mirándome con lástima. Si eso te hace sentir importante, si eso te ayuda a firmar más rápido y largarte de mi casa, está bien. Te daré acceso a lectura a los libros del último año, por unos días. Juega a la ejecutiva si quieres, pero no toques nada y no molestes a Jorge. Su arrogancia era mi mayor aliada. Estaba tan segura de su superioridad intelectual, tan convencida de que yo era una simple campesina con suerte, que me abrió la puerta del tesoro. Durante los siguientes 10 días viví en el estudio. Jorge estaba aliviado de que yo estuviera ocupada y aceptando la situación, así que se iba a jugar al golf o a beber con sus amigos. Pilar estaba organizando su gala. Yo trabajaba sin parar, 18 horas al día.
Mi primera tarea fue digitalizar las pruebas de la caja fuerte y cruzarlas con los datos del sistema contable al que Pilar me dio acceso. La empresa utilizaba un software antiguo, lleno de agujeros de seguridad. Me centré en 2 líneas de investigación: el rastro del dinero. Mapeé cada transferencia a Phoenix Offshore Holdings. Descubrí que Pilar no solo estaba evadiendo impuestos, sino que también utilizaba a Phoenix para refacturar servicios inexistentes a la empresa principal. Consultoría estratégica, estudios de mercado. Millones de euros drenados gota a gota. La complicidad. Busqué los correos electrónicos entre Pilar y don Ernesto, el abogado. Encontré hilos de conversación explícitos. Ernesto: ¿cómo ocultamos la transferencia de marzo? Lucía preguntó por los dividendos. Dile que la inflación se comió el margen. Es tonta, se lo creerá. Imprimí todo. Hice copias de seguridad en 3 discos duros externos y en una nube encriptada. No iba a cometer errores. No solo busqué pruebas, busqué conocimiento. Me matriculé en cursos online intensivos de derecho mercantil y contabilidad forense. Escuchaba conferencias mientras fingía dormir. Leía jurisprudencia sobre levantamiento del velo corporativo. Sabía que un simple «lo sabía» no sería suficiente. Necesitaba un dossier nuclear. Mi segundo paso fue encontrar el arma. Necesitaba un abogado. No cualquier abogado. Necesitaba un tiburón. Investigué durante 3 noches. Descarté a los bufetes tradicionales que jugaban al golf con la familia de Jorge. Busqué en los foros de derecho, en las noticias de pleitos agresivos. Un nombre se repetía: la doctora Elena Ríos, apodada en la prensa como la hiena de acero, especialista en divorcios de alto perfil y destrucción de patrimonios fraudulentos. Era cara, despiadada y odiaba a la vieja aristocracia corrupta de la ciudad. Le envié un correo electrónico cifrado desde una cuenta desechable creada en un cibercafé lejos de casa. Asunto: propuesta de caso. Inversora contra fraude fiscal corporativo y divorcio. Activos en juego: más de 5 millones. Cuerpo: tengo las pruebas de una estructura offshore en Gibraltar financiada con patrimonio matrimonial robado. El nombre es Pilar. Redactado. Tengo los recibos. Necesito una socia para la ejecución. A las pocas horas, a las 3 a.m., mi teléfono desechable vibró. Un correo de respuesta. Traiga la evidencia mañana a las 10 a.m., calle Velázquez 45. Mi tarifa inicial es de 50.000 euros. Si lo que dice es cierto, no le cobraré la tarifa, le cobraré el 30% de lo que destruyamos y recuperemos. Vendí lo último que me quedaba de valor real: un collar de perlas de mi abuela y el reloj de compromiso que Jorge me había dado, que irónicamente valía más de lo que él pensaba. Reuní el efectivo. La reunión con Elena Ríos fue en un despacho minimalista, todo vidrio y acero, con vistas a la ciudad que Pilar creía poseer. Elena era una mujer de 50 años, con el pelo corto y gris, y una mirada que podía cortar diamantes. No me ofreció café, me ofreció silencio para que hablara. Le presenté el caso, desplegué los mapas de transferencias, las fotos de la caja fuerte, los correos impresos. La doctora Ríos miró los documentos en silencio durante 20 minutos. Solo se escuchaba el paso de las hojas. Finalmente, levantó la vista, se quitó las gafas. «Lucía», dijo, y su voz tenía un tono de respeto que no había escuchado en años. «Usted no solo está pidiendo el divorcio, usted está armando una bomba nuclear corporativa. Si presentamos esto a la agencia tributaria en el contexto de un divorcio contencioso,
No solo recuperará su dinero, Pilar irá a la cárcel, la empresa será embargada, Jorge quedará en la calle. Me incliné hacia adelante. Ese es el objetivo, doctora, dije, mi voz firme. Quiero que ella sepa que lo que hizo con mi vida, con la memoria de mis padres, tiene un precio. Quiero recuperar mis 494.000 euros más intereses, más daños. Y quiero que Jorge aprenda de la manera más dura posible cuánto cuesta el silencio de un cobarde. La doctora Ríos sonrió, una sonrisa lenta y predadora que mostraba muchos dientes. Me gusta su estilo, señora Pérez. Acepto el caso, pero no lo haremos por correo. Vamos a hacer teatro. Necesitamos la puesta en escena perfecta para maximizar el impacto psicológico y legal. Juntas trazamos el plan final. Convocaríamos una reunión en la Junta Directiva de Logística del Sur bajo el pretexto de que yo, la esposa sumisa, iba a firmar el acuerdo de divorcio, modesto, y desaparecer para siempre. Ellos esperarán a una obesa lista para el matadero, dijo Elena Ríos, cerrando la carpeta con un golpe seco. Vamos a llevarles al lobo. Regresé a la mansión esa tarde. Pilar me vio entrar. ¿Dónde estabas, Lucía? No importa. Mañana es la reunión. Ponte algo presentable, pero no demasiado elegante. No queremos que parezca que estás celebrando. Sí, Pilar, respondí. Me pondré algo muy adecuado. Subí las escaleras sintiendo el peso de la carpeta digital en mi mente. Esa noche dormí como un bebé. La paz de saber que tienes el dedo en el gatillo es indescriptible. Llegó el día. El cielo estaba gris plomo, una advertencia de tormenta que seguramente Pilar ignoró mientras se vestía. Pilar había convocado la junta en la sala de conferencias principal de Logística del Sur. Era un espacio diseñado para intimidar. Una mesa de caoba de 6 metros, sillas de cuero negro que parecían tronos, y ventanales de piso hasta techo con vistas a la ciudad que Pilar creía poseer. Quería que mi salida, mi despido de la familia, fuera oficial, corporativo y sobre todo humillante. Había 6 personas en la sala cuando entré. Pilar, sentada a la cabecera como la reina de un reino en decadencia. Jorge, a su derecha, luciendo pálido y nervioso, jugueteando con un bolígrafo de oro. Don Ernesto, el abogado de la familia, con una pila de documentos de divorcio y un cheque bancario sobre la mesa. Y 3 miembros silenciosos de la junta directiva, viejos amigos de Pilar, títeres que estaban ahí solo para firmar y asentir. Yo entré. No llevaba el vestido adecuado pero modesto que Pilar había sugerido. Llevaba un traje de sastre italiano gris carbón, cortado a medida, que había comprado con el anticipo de mi tarjeta de crédito, sabiendo que pronto la pagaría. Llevaba el pelo recogido en un moño tenso, sin un solo mechón fuera de lugar. Mis tacones resonaron en el parquet. Clac, clac, clac. El sonido de una sentencia. Pilar me miró, y por un segundo vi confusión en sus ojos, pero su arrogancia la recuperó rápidamente. Parece que te gastaste tus últimos ahorros en ropa, Lucía. Muy valiente. O muy estúpido, dijo Pilar, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Siéntate. Don Ernesto tiene tu cheque. Es una suma decente. 25.000 euros. Suficiente para alquilar algo y desaparecer. No vuelvas a molestarnos. Jorge evitaba mis ojos. Miraba el cheque como si fuera un salvavidas. Me quedé de pie, apoyando las manos sobre el respaldo de la silla vacía frente a Jorge.
Gracias por la oferta, Pilar, dije, mi voz tranquila resonando con una acústica perfecta en la sala silenciosa. 25.000 euros. Curioso. Eso es aproximadamente lo que gastaste en catering el mes pasado, facturándolo a la empresa como gastos de representación, ¿verdad? El silencio se hizo denso. Don Ernesto levantó la vista, alarmado. ¿De qué estás hablando, niña?, espetó Pilar. Firma y vete. Antes de aceptar ese cheque, continué, ignorándola, me gustaría que mi representación legal revise los términos y también que mis auditores revisen la contraoferta. Pilar soltó una carcajada, un sonido estridente y genuinamente divertido. ¿Tu representación legal? ¿Quién? ¿Tu primo el que hace declaraciones de la renta en el barrio? Lucía, esto es una pérdida de tiempo. Jorge, dile algo a tu mujer. Jorge abrió la boca para balbucear algo, pero no tuvo tiempo. La puerta doble de la sala de conferencias se abrió de golpe. No entró un primo, entró la doctora Elena Ríos, la hiena de acero, caminando con la depredación de quien huele sangre. Detrás de ellos, 2 asistentes jóvenes cargando cajas de documentos, y detrás de ellos, el golpe de gracia, un hombre de aspecto severo con un uniforme gris y una placa colgada al cuello. El inspector Gómez, de la Unidad de Delitos Financieros, y 2 agentes de policía uniformados. El color drenó del rostro de Pilar tan rápido que pareció que se había convertido en estatua de cera. Jorge se puso rígido, el bolígrafo de oro cayó de sus manos y rodó por la mesa con un ruido metálico ensordecedor. Don Ernesto se levantó de un salto, tirando su silla. «¿Qué significa esto, Lucía?», gritó Pilar, su voz perdiendo toda compostura aristocrática. «Esto es propiedad privada, sácalos de aquí». La doctora Ríos tomó asiento a mi lado, con una calma insultante. Abrió su portafolio de cuero. «Buenas tardes, soy la doctora Elena Ríos. Represento a mi cliente Lucía Pérez, no solo en su proceso de divorcio contencioso, sino también como parte interesada, acreedora principal y víctima de fraude corporativo en Logística del Sur S.L. Señaló al inspector, y él es el inspector Gómez, que está aquí para ejecutar una orden judicial de incautación de libros contables y activos basada en la evidencia de evasión fiscal agravada y lavado de capitales que mi cliente ha proporcionado. Pilar golpeó la mesa. «Mentirosa, no tienes pruebas. Eres una muerta de hambre que intenta chantajearnos». «Pilar», dije, mi voz cortando sus gritos como un cuchillo caliente en mantequilla. La miré directamente a los ojos, disfrutando del terror que empezaba a nacer en ellos. «Pilar, tú me diste acceso. Me dijiste con esas palabras exactas. Juega a la ejecutiva si quieres». «Bueno, Pilar, yo jugué y gané». La doctora Ríos deslizó una pila de papeles por la mesa. Se detuvieron justo frente a Pilar. Eran las copias de las transferencias a Gibraltar, las fotos de la caja fuerte, los correos electrónicos impresos. «Señores de la Junta», anunció la doctora Ríos, dirigiéndose a los viejos amigos de Pilar, que ahora sudaban frío. «Mi cliente invirtió 494.000 euros de su patrimonio personal, la venta de su hogar familiar, para salvar esta empresa en 2021. Ustedes aceptaron ese dinero, y luego, bajo la dirección de la señora Pilar, utilizaron esa inyección de capital para liberar flujo de caja y desviarlo a Phoenix Offshore Holdings. Aquí está la trazabilidad completa». Jorge por fin me miró. Su cara era un lienzo de terror absoluto. No era miedo por mí, era miedo por él. «Lucía, mamá dijo que era legal», susurró Jorge, su voz quebrada. «Dijo que era una reserva». «¿Legal?». Me reí, una risa fría y sin alegría. «Jorge, tu madre te ha estado utilizando como testaferro en 3 documentos que firmaste sin leer. Si ella cae, tú caes. Eres cómplice necesario». Pilar se desplomó en su silla, respirando con dificultad.
Miró a don Ernesto. «Haz algo. Diles que es mentira». Don Ernesto, que había estado revisando las copias de los correos que la doctora Ríos le había pasado, cerró su maletín. Estaba pálido. «Pilar, estos correos están enviados desde tu IP personal, y las firmas coinciden. Yo no puedo defender esto. Me retiro como consejero legal de esta junta por conflicto de intereses inminente». El abogado salió de la sala casi corriendo. La rata abandonaba el barco. El inspector Gómez dio un paso adelante. «Señora Pilar, señor Jorge, quedan detenidos preventivamente mientras aseguramos las pruebas. Por favor, no toquen sus teléfonos». Fue el caos. Los policías entraron. Pilar empezó a gritar insultos, llamándome traidora, serpiente, malagradecida. Yo me quedé inmóvil en medio del huracán. Jorge se levantó tambaleándose y se inclinó sobre la mesa hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. «Lucía, por favor, soy tu esposo. Detén esto. Podemos arreglarlo. Te daré la mitad de las acciones. Te daré lo que quieras. No dejes que se lleven a mamá. No me dejes arruinado». Lo miré. 2 años de humillación pasaron por mi mente. Recordé el frío de la habitación de invitados. Recordé el cheque de 25.000 euros. «Demasiado tarde, Jorge», dije. «El trato terminó el día que permitiste que tu madre me echara de mi propio rescate financiero. Hoy no soy tu esposa, ni tu sirvienta, ni tu salvadora. Soy tu acreedora, y voy a cobrar cada céntimo». El golpe fue rápido, brutal y público. La prensa financiera se alimentó del escándalo durante semanas. «La caída de la dama de hierro de la logística», titulaban. La auditoría fue devastadora. La empresa fue paralizada, las cuentas congeladas. Pilar enfrentó cargos que aseguraban que pasaría el resto de sus años dorados en batallas legales y muy probablemente bajo arresto domiciliario con su fortuna confiscada para pagar multas. Mi divorcio fue exprés. Con las pruebas del fraude y la coacción económica, la doctora Ríos desmanteló cualquier defensa de Jorge. El juez me otorgó la restitución total de mi inversión original, más una indemnización por daños y perjuicios que elevó la cifra a casi 600.000 euros. Fue el dinero más dulce que jamás había ganado. Pero el momento que cerró el ciclo, el momento que definió mi nueva vida, ocurrió 2 meses después. Fue en el vestíbulo del tribunal. Acabábamos de terminar la última audiencia de liquidación de bienes. Jorge había perdido la mansión, había perdido sus coches, vivía ahora en un apartamento de alquiler en un barrio periférico, trabajando como administrativo junior en una empresa de un amigo que le hizo el favor por lástima. Estaba esperándome junto a la salida. Llevaba un traje que le quedaba grande, había perdido 10 kilos, parecía envejecido, gris. «Lucía», me llamó. Su voz era un fantasma de la arrogancia que solía tener. La doctora Ríos hizo un ademán de intervenir, pero yo levanté la mano. «Está bien, Elena, espérame en el coche». Me quedé a solas con él. La gente pasaba a nuestro alrededor, ajena al drama. «¿Qué quieres, Jorge?», pregunté. No sentía odio, no sentía amor, solo sentía una inmensa indiferencia. Él dio un paso hacia mí, con una desesperación húmeda en los ojos. «Lucía, te he estado observando hoy en la sala. La forma en que hablas, la fuerza que tienes. Nunca te había visto así. Me di cuenta de lo ciego que estaba». Intentó tomar mi mano, pero yo retrocedí un paso. «Me di cuenta de que te necesito», continuó, acelerando el discurso, como un vendedor desesperado. «Mi madre, ella me envenenó la mente, pero ahora ella ya no está en medio. Somos tú y yo. Lucía, te juro que he cambiado. Esta pobreza me ha abierto los ojos. Te amo de verdad». Se arrodilló. Allí mismo,
en el mármol sucio del juzgado, delante de desconocidos. Por favor, perdóname, volvamos a intentarlo. Con tu dinero y mi conocimiento del negocio podríamos empezar algo nuevo, juntos. Te prometo que te amaré como mereces, haré lo que sea. Lo miré desde arriba, y entonces recordé la frase que me había dicho en nuestra noche de bodas, cuando estaba borracho y pensaba que yo ya estaba dormida. Nunca te amaré, Lucía, pero al menos eres útil. Esa frase había estado grabada en mi subconsciente. Me incliné ligeramente, acercando mi rostro al suyo. Levántate, Jorge, das vergüenza, susurré. Y no mientas, tú no me amas, tú amas la seguridad que represento ahora. Amas mi cuenta bancaria, igual que amaste la de mis padres hace 2 años. Eres un parásito que busca un nuevo huésped. Él sollozó, un sonido patético. Dijiste una vez que nunca me amarías, le recordé, y vi cómo sus ojos se abrieron con sorpresa. Tenías razón, y yo nunca debí amarte. Pero ¿sabes qué amo ahora, Jorge? Hice una pausa, dejando que el silencio pesara. Amo la justicia, amo la paz de saber que la casa de mis padres no fue un desperdicio, sino la bala que mató al monstruo que vivía en tu familia. No hay nosotros, no hay segunda oportunidad. Tú elegiste a tu madre, y ahora tienes tu destino. Me enderecé, me ajusté el abrigo y caminé hacia la salida. ¡Lucía!, gritó a mi espalda. ¡No tengo a nadie! No me detuve. Han pasado 8 meses. Estoy sentada en la terraza de mi nuevo apartamento. No es una mansión. Es un ático luminoso frente al mar, en una ciudad costera lejos del ruido de la capital. El aire huele a sal y a libertad. A menudo me preguntan si valió la pena, si el dolor, la humillación y la guerra valieron la pena. Miro mi cuenta bancaria, no por avaricia, sino por seguridad. Esos números representan la memoria de mi padre y el violín de mi madre, recuperados, a salvo. Jorge sigue enviando correos electrónicos de vez en cuando. A veces pide dinero, a veces pide amor. Los borro sin leer. Me he enterado de que Pilar vive sola, amargada, en un piso pequeño, abandonada por los amigos de la alta sociedad que tanto adoraba. Mi lección no fue sobre el amor romántico. No encontré a un príncipe azul que me rescatara al final de la historia. Me rescaté a mí misma. Aprendí 3 cosas fundamentales que ahora enseño a otras mujeres en la pequeña consultoría financiera que he abierto. Primero, el sacrificio nunca debe ser unilateral. Si tú das la sangre y él solo pone las excusas, no es amor, es parasitismo. Segundo, el silencio es el mayor cómplice de la injusticia. Mientras callé, fui víctima. Cuando hablé, cuando grité con pruebas en la mano, me convertí en verdugo. Tercero, la dignidad tiene un precio, pero nunca está en venta. Vendí mi casa, pero recuperé mi alma. Bebo un sorbo de café. Está caliente. Perfecto. No tengo que servirle té a nadie. No tengo que bajar la cabeza. El sol se pone sobre el horizonte, pintando el agua de oro y burdeos, los mismos colores de aquella sala donde Pilar intentó destruirme. Pero aquí, en mi mundo, esos colores no son de opresión, son de victoria. Soy Lucía Pérez, y esta es la historia de cómo perdí todo para encontrarme a mí misma.